Un ratito vamos a conocer. Novedades con Aerolíneas. El viernes hubo reunión con los sindicatos. No hubo acuerdo con el gobierno. Lo que sí hay ahora, en medio de la negociación paritaria, que de hecho recordemos, la negociación entró en un pantano después de la protesta de los trabajadores de Intercargo. No son de Aerolíneas, pero el gobierno aprovechó la discusión con los sindicatos para ir a fondo con los sindicatos que están en Aerolíneas Argentinas, con los que se va a volver a reunir hoy. Porque en paralelo era imperceptible, pero había una medida de fuerza por parte de los pilotos que tenía que ver con las horas de vuelo que practicaban o no, y que hacía presumir que para el verano prácticamente no iba a haber pilotos disponibles porque no iba a haber ninguno en condiciones con las horas de vuelo de prácticas necesarias para volar. Esa medida de fuerza, a raíz del escándalo de la semana pasada con Intercargo, quedó suspendida y se retomó el diálogo con una intención ya más firme de llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que necesita el gobierno? El gobierno, más allá de la paritaria que esté dispuesto o no, lo que necesita es modificar el convenio colectivo de trabajo, las condiciones en las que trabajan los empleados aeronáuticos, no solo los pilotos, sino también precisamente también los de Intercargo, para poder avanzar en la privatización particularmente de Aerolíneas Argentinas. Exactamente, y lo que les está pidiendo el gobierno ahora, más allá de aceptar esta tregua unilateral que plantearon los gremios diciendo, ok, mientras siga avanzando en la negociación paritaria no vamos a hacer nuevas medidas de fuerza, pero el gobierno quiere ingresar a cada convenio de trabajo. Por ejemplo, sobre el de los pilotos, lo que quiere es terminar con el régimen de horas de vuelo que, por ejemplo, impide que los aviones que tengan dos comandantes, por ejemplo, no puedan volar más de 90 horas semanales, mensuales. Con lo cual, alguien que hace la ruta Buenos Aires-Madrid, máximo en el mes puede hacer 3 vuelos. Es decir, trabaja 6 días, lo que dice el gobierno, y el resto, ¿qué? Le pagamos el sueldo. Ahora, si varios hacen esa misma ruta, después no hay pilotos disponibles, entonces la carga ahora, el costo del Estado para pagarle el extra es enorme. Entonces, ¿qué quieren? Lo que dice el gobierno, terminar con esos privilegios, que tengan el mismo régimen que el resto de las compañías del mercado y que, por ejemplo, no exista más estos, los pasajes para los familiares, que hace que si un familiar vuela, un asiento que se podría haber vendido deja de ser un ingreso para el Estado. Y también lo mismo el caso de que ese familiar quiera viajar, quiera un asiento de primera, bueno, que son los más costosos y los más rentables para las compañías, bueno, también tienen prioridad los propios empleados. Hay que decir algo, los pilotos de Aerolíneas Argentinas respecto de los salarios de mercado, es verdad que cobran menos. Los salarios son menos competitivos en Aerolíneas Argentinas que en las aerolíneas privadas, pero fundamentalmente el gobierno dice, preferimos eventualmente compensarlos mejor por un régimen más normal y más de mercado, porque lo que no están teniendo los pilotos son el mismo convenio de trabajo, precisamente, no tienen las mismas condiciones, por esto que contaba Damián, esencialmente de las horas de vuelo, que es lo que genera la sobredimensión de la cantidad de pilotos que hay en Aerolíneas Argentinas. Ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló sobre el conflicto con Aerolíneas Argentinas y tal vez también su evaluación sobre el rol de los sindicatos. No hay más espacio para eso. Esa lógica de extorsionadores seriales que tiene la Argentina, porque es que no los tiene más, los tiene, no tiene más lugar en la sociedad. Y ese crédito que la sociedad nos abre, lo tenemos que aprovechar. Este concepto de que la soberanía se juega en una empresa es falso de toda falsedad, es trucho, recontratrucho. Pero además he escuchado periodistas decir que en su momento, cuando Menem la privatizó, estuvieron en un acto que hubo en el Luna Park con muchos artistas y hoy te dicen, me doy cuenta que me equivoqué. Bueno, ahí estaba el famoso tema de la aerolínea de bandera, que es tener o no tener una aerolínea de bandera, y si la aerolínea de bandera tiene que ser estatal o se puede tener una aerolínea de bandera si es que nos importa tanto, aunque no sea estatal. Hay que decir también que esta situación, una paritaria tan extendida con los gremios aeronáuticos, hace que se empiecen a dividir, claro, porque obviamente necesitan, digamos, bajó la inflación, pero no es que desapareció para nada. De mayo a esta parte los precios han subido y sus salarios no. Vamos a irnos ahora a Aeroparque, que ahí está Alan Zurita, para ver si hoy está efectivamente todo un poco más tranquilo. Alan, muy buenos días.
Virginia, Damián, muy buena mañana. Estamos aquí en el Aeroparque Metropolitano de Jorge Newbery, muy tranquilo afortunadamente. ¿Por qué? Porque esto es a raíz de la tregua que se logró a partir de la reunión que hubo la semana pasada con los distintos sindicatos, es decir, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas en primera instancia, la Asociación Argentina de Aeronavegantes en segunda instancia y la tercera fue con la Asociación de Personal Aeronáutico. Con APLA se llegó a esta tregua, se dijo que hasta tanto y en cuanto continúan las negociaciones y el diálogo no iba a haber medidas de fuerza. Lo mismo también con la Asociación Argentina de Aeronavegantes, pero hubo discusiones dispares, es decir, con APLA no se habló de salarios, sí se habló de una propuesta, APLA trajo propuestas para conseguir que Aerolíneas Argentinas no sufran modificaciones y sigan con un convenio colectivo de trabajo que el gobierno, o mejor dicho, Aerolíneas Argentinas quiere modificar. Por su parte, la Asociación Argentina de Aeronavegantes, ¿qué es lo que vino a plantear? Bueno, la cuestión salarial, neta, lisa y llanamente. Dicen que hay un 86% de atraso paritario salarial, es decir, que piden un incremento importante de dinero para sus bolsillos, por supuesto. Y luego, muy tarde, terminó la reunión con la Asociación de Personal Aeronáutico. Insistimos con esto, lo más importante, la tregua que se logró la semana pasada, pero con el firme compromiso de continuar el diálogo el día de hoy con los gremios, ¿sí? Así que hoy se abre una segunda instancia, un segundo capítulo en estas conversaciones con el objetivo de que todo transcurra en paz y no haya más interrupciones de servicio a partir de medidas de fuerza. Muchas gracias, Alan. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a lo que ocurra ahí, porque el gobierno ya dijo, si no vienen con una propuesta seria, nosotros avanzamos con el plan preventivo de crisis y eventualmente hacia el cierre de la compañía. Así que en la jugada del gobierno los ha presionado y mucho a los sindicatos para que se sienten a negociar y cedan, que es lo que el gobierno quiere. Y en definitiva, siempre con la idea de cómo avanzar en la privatización, que es muy complejo. Gracias, Alan. Volvemos como